Bueno, en ese periodo tan difícil de la Iglesia Católica Romana, muchos no quieren hablar. ¿Por qué no quieren hablar de ese periodo? La Iglesia Católica siempre piensa de que ha sido el papado en Roma, ¿ya? Pero no es así. Más o menos 70 años estuvo lejos el papado de Roma. Estaba en Aviñón, en Francia. Y es ahí donde hubo cuatro papas. Al final, al cabo, un papa lo arrastró en caballos al antipapa, ¿no? Y fue todo un escándalo. Eso al final, después de tanta discusión, optaron por que se eligiese un papa por estas peleas y al final el papado regresó a Roma. Y después, pues bueno, el tema es que la iglesia de ese tiempo se cansó. Se cansó de las peleas, se cansó de que algunos papas se comportaran eh, no dignamente según lo que interpretaban, porque la interpretación era muy vaga. Interpretaban cada uno como les daba la gana. No vivían con la moral adecuada porque habían papas que eran, o bien había homosexualidad, o bien había, eh, incluso en el Vaticano le llamaban la casa de las, eh, tenía un nombre, le llamaban, ah, era la, le- tenía un, ¿qué nombre le pusieron? Le pusieron un nombre medio raro, le pusieron el lenocinio del Vaticano, tenía un nombre así. ¿Por qué? Porque había un papa tan inmoral que puso en el mismo Vaticano, colocó su burdel y cada día eran orgías ahí adentro, en el Vaticano, ¿no? Habían otros que eran peores que él todavía. Pero esto fue tan severo que muchos ya se asustaron y decían, ya basta, no hay que cambiar. Los reformadores, al mirar la Biblia, lo que encontraron es que tenían que hacer un cambio y empezar a interpretar la Biblia por ellos mismos. ¿Por qué? Porque si los líderes de la iglesia, si el papado estaba interpretando a su manera y no estaba cumpliendo con lo que dice la Biblia, ¿con qué derecho ellos podían enseñar a la iglesia a respetar la enseñanza bíblica? ¿Con qué moral? Entonces, ellos empezaron a enseñar la sola escritura, la sola fe, sola gracia, solo Dios, solo Cristo. Y con eso siguieron la forma de interpretación y empezaron a interpretar no tanto alegóricamente, sino literalmente. Eso produjo que los reformadores en 1500, desde 1400 al 1419 al 1500, surgieran una serie de cambios con los reformadores y empezaran a colocar la Biblia como la autoridad máxima y que cada quien que estudiaba la Biblia podía interpretar libremente bajo el Espíritu Santo. Luego, la Iglesia Católica tuvo necesariamente que hacer un cambio mental porque ellos se vieron reducidos. Habían perdido el poder, la hegemonía papal en varias regiones, en muchos lugares se estaban independizando del poder papal porque Europa pertenecía al papado y dependían de su interpretación bíblica, pero al haber su versión del cristianismo católico, muchos de los monjes, muchos de los sacerdotes se salieron de la Iglesia Católica y empezaron cada uno a sumarse a la reforma. Y en ese cambio, lo que obligó a la Iglesia Católica es empezar a abrirse para que ellos también hiciesen un cambio. Los protestantes tenían una Biblia basado en 66 libros y los católicos romanos en el Concilio de Trento determinaron que tenían 73 basada en la Septuaginta. Entonces, un cambio incluso en la Biblia que usaban. Lo otro que fue cambiando fue que algunos grupos cristianos empezaron a hablar mucho del tema de la santidad, que es la forma del pietismo. Este nombre nosotros usamos, ¿ya? Pietismo, que era una enseñanza de que la iglesia tenía que limpiarse y perfeccionarse de
aquello que ellos habían visto que era inmoral, la conducta de muchos creyentes que solamente usaban la Biblia como un símbolo. Y ahí es donde los grandes predicadores empezaron a surgir como Wesley, Jonathan Edwards y muchos más. Con el tiempo, en estos últimos periodos, ¿no? A partir del siglo XVIII, a partir de 1800 para adelante, empezaron a dividirse las iglesias cristianas protestantes de las iglesias. Bueno, hay una división entre protestantismo y segmentos de iglesias liberales, iglesias semi-ortodoxas, ortodoxas, porque la forma y el mecanismo de interpretación fue variando. Mientras los conservadores usaban la Biblia literalmente, aplicando sistemas alegóricos, los liberales cuestionaban la Biblia, criticando la fuente de autoridad de la Biblia y empezando a generar una forma de criticismo histórico y de fuentes bíblicas. Empezaron a dudar, ¿no? De si realmente había escrito Salomón los proverbios, si había escrito Samuel realmente su libro, o si Moisés había escrito realmente o había vivido. Y es ahí donde ellos dijeron, no, el escritor del Pentateuco lo ha escrito en el tiempo de Salomón. Y después fue esto rechazado porque ha habido evidencias de que eso no pasó, que el escritor realmente es Moisés. Entonces, con el siglo XX, las iglesias poco a poco se abrieron más y es ahí donde el seno del cristianismo se fue separando y se fue desprendiendo algunas ramas. Esto permitió de que surgieran personas que miraran a la Biblia como una forma de ah, materialismo, por un lado, una corriente muy material que empezó a rechazar la Biblia, hasta llegar al ateísmo con Karl Barth, que siendo judío y habiendo asistido a una iglesia cristiana, ¿no? En su infancia, rechazó el cristianismo con el tiempo, ¿ya? De esos pensamientos surgirían muchas corrientes y de ahí también surgiría un pensamiento comunista, una forma liberal, ¿ya? Habían otros grupos que también empezaron a surgir, que ahí fueron grupos idealistas, grupos también al medio, algunos se colocaron siendo cristianos, empezaron a mirar la Biblia como un efecto positivo, moral, y ahí surgió la psicología en medio de eso. Habían otros grupos que también empezaron a rechazar algunos temas bíblicos y empezaron a determinar de que la Biblia enseñaba también cosas que no decía en verdad la ciencia. Y la ciencia, algunos dijeron que enseñaba la evolución y ahí viene el darwinismo y otras corrientes más. Algunos grupos que se bajaron de la ortodoxia se convirtieron en neoortodoxos y empezaron a enfatizar en algunas enseñanzas de la Reforma, pero ellos que decían dentro de ese pensamiento neoortodoxo, ¿no? Se abrieron en el campo de la aplicación, se abrieron en el campo del sistema de la teología y empezaron a hacer más énfasis en la vida de la aplicación de la Biblia por medio de la discusión y debates, ¿ya? Y cuestionando en cierto sentido algunos principios de la Biblia y analizar de la Biblia la parte de la verdad y empezaron algunos grupos a desmitificar la Biblia. O sea, decir que la Biblia habían cosas que no eran posibles, los milagros, por ejemplo, ¿no? Y habían que sacar al Jesús real, ¿no? Al Jesús verdadero de los milagros, porque ese era el Jesús verdadero y los milagros eran la fantasía que le pusieron alrededor. O sea, toda esa enseñanza a muchos les ha caído mal, ¿no? Pero a otros les ha agradado y eso se ha producido más que todo en Alemania y algunas iglesias hasta ahora siguen haciendo eso. Con el tiempo, después la iglesia se convirtió más en un sistema de interpretación práctico
más que todo en un sistema de interpretar la Biblia de una forma más emotiva, más, emocional, y es ahí donde surgiría, bajo la corriente wesleyana y las corrientes que darían lugar al pentecostalismo con tres diferentes olas, ¿ya? ¿Por qué? Porque sencillamente ellos querían vivir una experiencia espiritual, ¿ya? Aquí no era tan importante la lectura de la Biblia, sino más importante era la experiencia por medio de la predicación. Y es ahí donde surgían corrientes con grandes predicadores que ayudarían y permitirían que esa forma de mirar la Biblia bajo una experiencia crecería. Hay muchos predicadores que siguieron esa enseñanza, ¿ya? En la interpretación bíblica, lo primero que miramos es el contexto histórico y la cultura de un texto. Miramos si la Biblia enseña historia, si enseña cultura, si enseña también geografía al mismo tiempo, y de ahí nosotros sacamos esos dos principios porque al mirar ese contexto podemos superar la brecha del tiempo, la brecha cultural, la brecha lingüística o del idioma hebreo y griego y arameo, ¿ya? Para poder entender la enseñanza bíblica, ¿ya? Porque debemos recordar que la Biblia se escribió en un sector en Israel, muy lejos, muy distante de nosotros, tan lejos, ¿no? Y el mensaje del Evangelio que llegó aquí, pues fue después de 10 siglos, ¿no? Cuando, miren, cuánto tiempo ha pasado para que llegue el Evangelio a América y muchos de nosotros ni conocíamos el Evangelio, lo mismo que en algunas regiones también de Asia. Entonces, el Evangelio llegó muy tarde para nosotros. En la forma de contexto, lo importante es entender que cada versículo bíblico, cada pasaje bíblico tiene un contexto histórico y cultural, ¿ya? Y que la enseñanza del contexto histórico nos ayuda a determinar qué es lo que estaba diciendo el autor en ese momento. Hay una brecha histórica, tiene que ver con una brecha de tiempo y una brecha de culturas, porque la cultura determina su experiencia de ellos, ¿ya? ¿A qué me refiero experiencia de ellos? Por ejemplo, nosotros usamos generalmente palabras, por ejemplo, pinquillo, pito, pífano, o, ¿no? O tabla, ¿no? O instrumentos musicales que tienen un nombre específico, pero para explicar a otra persona de otro país, yo tengo que aclarar cómo es elaborado esos instrumentos. Lo mismo pasa en la Biblia. Yo tengo que aclarar los significados basado en el contexto. Aquí hay un ejemplo bien claro de ese contexto. Ya, primero encontramos el relato histórico, ¿ya? Luego hacemos la pregunta, ¿quién es el autor? Dentro de eso, nosotros nos respondemos, ¿quién era el autor? ¿Cuándo escribió el autor? ¿Qué entorno le rodeaba cuando escribió el autor? Por ejemplo, aquí estaba Pablo en Éfeso, ¿ya? ¿Cómo era la región de Éfeso? Es importante conocer, ¿ya? ¿Qué relación Pablo tenía en Corintos? ¿No? Porque de alguna manera hay una conexión con Corinto, ¿ya? Cerca, distante, lejana, todo eso. ¿Cuál es el propósito de su carta? Porque Pablo escribió muchas cartas. Algunas cartas solamente eran personales para algunas iglesias, no para todas las iglesias. Luego, dentro de esto hay preguntas, por ejemplo, ¿quiénes eran los que recibieron la carta? ¿Ya? Puede ser Éfeso, puede ser de Corinto, eran, pero ¿cómo era la ciudad? ¿Ya? La ciudad era un, Encontré esto ¿ya? en internet para allá. La ciudad era un campo, la ciudad era un puerto, la ciudad era en un cerro. Hay que mirar el lugar de la región. Luego hay que mirar la condición de la sociedad, si eran pobres,
si eran personas ricas, comerciantes, si eran agricultores, si todos vivían ah, tal vez de la escultura o del trabajo de carpintería, ¿no? Hay que ver qué tipo de trabajo hacían. Y según esto, cuando determinamos esos puntos, empezamos a desarrollar el tema, ¿ya? Entonces, lo, al encontrar el contexto histórico y cultural de un pasaje bíblico, lo que nos surge es algunas preguntas dentro de eso. ¿Cómo se relaciona este pasaje específico con el propósito del autor? O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo realmente el autor? ¿Cuál es su intención, su propósito? ¿Cuál es el detalle que le llevaron a escribir de esa manera, ¿no? Para podernos explicar, ¿ya? Un mensaje histórico. ¿Qué detalles culturales nos dio para entender? Pueden ser detalles de valores, costumbres, económicos, políticos, creencias o prácticas religiosas que se dieron, y con ese conjunto nosotros ya tenemos el contexto cultural, ¿ya? Ah, bueno, al mirar el contexto cultural, ¿ya? Vamos a ver que hay asuntos muy interesantes, porque dentro de los asuntos que nos va a informar en el plano cultural, nos han dado pequeños pasos que han apuntado a grandes respuestas. Por ejemplo, Corinto, ¿no? Podemos respondernos cuál era la cultura de Corinto, el contexto histórico de Corinto, porque Corinto era un puerto, eran mercaderes, había un lugar de tráfico, como aquí está en el mapa, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos a Éfeso, ¿ya? Aquí hay Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, Pisidia. La diferencia de Corinto, Corinto era un puerto marítimo, ¿ya? Del mar Egeo, que permitía el ingreso de muchos productos a la región de Acaya y Atenas, ¿ya? Éfeso también era cerca de un puerto, ¿ya? Era una entrada de puerto, y su comercio era a diferentes lugares, regiones que eran fáciles de alcanzar por medio de la navegación de un mar, ¿ya? Entonces, eso facilitaba la predicación en esta región en especial, ¿ya? Habían unas regiones más distantes como Galacia, Panfilia, Licia, ¿ya? Y muchos de esos lugares requerían un esfuerzo que necesariamente tenían que cruzar en caravanas, ¿ya? Hasta llegar, por ejemplo, a la región de Antioquía de Pisidia. Entonces, conocer el contexto geográfico sí me ayuda bastante para determinar también, no el tiempo de tránsito de un autor, ¿no? Como Pablo o tal vez otro autor, y el alcance que tuvo a cierta región, ¿no? Y cómo fue más o menos su deambular ah, en el relato de Hechos, por ejemplo. Al mirarnos dentro de esto, enseñanza, podemos mirar algunos puntos esenciales con este cuadro, ¿ya? Cuando miramos el contexto histórico. ¿Quién era? ¿Cuándo se escribió? ¿En qué contorno estaba? ¿Qué relación tenía ese personaje? ¿Quién escribió? ¿Cuál fue su propósito? ¿Quiénes eran para quiénes escribió? ¿Quiénes eran los que recibieron la carta? ¿Cómo era su ciudad o pueblo? ¿Qué condiciones sociales tenían? ¿Eran judíos, ricos, pobres, esclavos? ¿No? ¿Qué relación tiene ese pasaje con el propósito del autor? ¿Qué detalles históricos nos enseña o nos quiere explicar? ¿Qué detalles culturales nos está dejando, eh, nos está explicando de ese tiempo? ¿Ya? Si hay algunos intereses económicos, ¿no? En alguno de esos recorridos, por ejemplo, Pablo era alguien que hacía costuras eh, para los comerciantes, o sea, él era carpero, hacía carpas para que muchos comerciantes viajen. Hay temas políticos. Pablo, por ejemplo, se presentó en algunos lugares al cónsul, visitó también a procónsules,
¿ya? Visitó algunos lugares importantes de Grecia, ¿ya? ¿Qué creencias tenían en esos lugares? Algunos recuerden que algunos adoraban Diana de los Efesos, otros adoraban a Apolos, a Mercurio y a otros dioses griegos también, ¿no? Y ahí tuvieron conflictos también. Entonces, todo esto nos ayuda mucho para entender, ¿no? El contexto histórico. Al final, después de esto, tenemos que mirar el contexto literario, ¿ya? ¿Qué es el contexto literario? El versículo ustedes miran en primer lugar el párrafo, ¿ya? O el versículo bíblico en el cual está, o el párrafo después. Tienen que mirar dónde comienza y el punto final del versículo, ¿ya? Porque el versículo no significa que va a acabar con un número, sino hay, ah, a veces nos guiamos por títulos, ¿ya? Luego miramos la subdivisión dentro de un libro, dentro de un versículo bíblico, que puede estar en varios versículos, el relato incluso puede ser un capítulo, dos capítulos, hay una división dentro de esto. Luego hay un contexto dentro de ese mismo libro. Luego hay un contexto del mismo autor, ¿no? En algunos segmentos de distintos libros, puede ser que el contexto de lo que esté enseñando esté en el Antiguo Testamento, ¿no? O tal vez en el mismo Nuevo Testamento. Entonces, esos puntos son importantes. Eso llamamos contexto literario, ¿ya? Entonces, al mirar el contexto literario, lo que hacemos es que entendemos la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque hay un contexto de ambos en su enseñanza. Para mirar el contexto tengo que mirar, uno, la parte histórica, cultural y ahora añadir el contexto literario, ¿ya? Porque de pronto hay cosas que Jesús dijo. Por ejemplo, él mencionó: vuestros padres no comieron el maná en el desierto. Entonces, ¿dónde se encuentra el desierto? ¿O de qué referencia está hablando? Del maná. Está en Éxodo, ¿no? Entonces hay un contexto remoto. Le llamamos contexto remoto y el contexto mediático es el que está cerca a esa cita bíblica. En ese contexto literario, el pensamiento es muy importante porque es progresivo, de Dios, del escritor, de los primeros lectores hasta llegar a nosotros. Entonces, este es el trajinar del pensamiento del contexto literario. Primero, lo que Dios enseña, ¿ya? O lo que Dios ha hablado, cómo lo ha recibido el creyente, cómo han recibido los primeros lectores cuando han visto esa revelación, ¿ya? Y cómo nosotros lo hemos tomado. Entonces, eso es parte de nuestro desarrollo. Es un proceso, ¿bien? En la interpretación, lo que miramos es el contexto del párrafo y sus divisiones, ¿ya? Eh, bueno, hasta ahí vamos a quedar. Todo esto lo vamos a ver la siguiente semana porque es un poco largo y vamos a continuar para que podamos entender mejor esto. Yo les voy a enviar ya tienen el libro, así que lean el libro y las respuestas de las preguntas pueden llenar hasta el día domingo incluso, no hay problema de eso. Me lo van a enviar, por favor, ¿ya? Nos vemos la siguiente semana. Bendiciones.